En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso, vamos de inmediato entonces a conversar con el senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, integra además la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre. Senador Latorre, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Mirna, gracias por el contacto. Senador, se nos está acabando el año. Quiero partir preguntándole por uno de los temas más cruciales de los últimos 12 años, porque eso es lo que ha tomado, ¿no?, esta reforma a las pensiones. Y ayer la candidata Evelyn Matei señalaba en un tuit que después de leer el segundo informe de la mesa técnica del Senado, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Dando con esto, ¿no es cierto?, un parecer, no hay detalles de cuáles son esas digamos, consecuencias graves no buscadas, pero de alguna manera poniendo ruido frente a esta discusión que tiene, por supuesto, su lugar de análisis y de debate en el Parlamento. Usted que está ahí, cuéntenos, ¿cómo ve lo que está pasando? ¿Hay luz al final del túnel? ¿Y cómo analiza las declaraciones de Evelyn Matei? Sí, efectivamente, Mirna, son 12 años de discusión de reforma de pensiones frustrada. Recordábamos que en el gobierno de Piñera, el presidente Piñera, el proyecto nunca salió de la Comisión de Trabajo. Ahí teníamos mayoría la centroizquierda, ¿no? Había mayoría, y el proyecto que se presentó nunca salió de la Comisión de Trabajo, entonces se vio frustrado y solamente al final se terminó aprobando la PGU de 210.000 pesos, si no me equivoco, en ese momento. Hoy día están 214. Y en relación a las declaraciones de Matheson, es interesante que ella comience a meterse en el debate, porque hasta ahora había tenido mucho silencio y ella, bueno, es un liderazgo de Chile Vamos y pretende ser candidata presidencial, llegar a la papeleta, convocar. Y esta es una de las reformas clave. Entonces la pregunta es si ella quiere que este proyecto de reforma se acuerde ahora, en este periodo, o quede abierto para el periodo donde ella pretende ser presidenta. Y ahí una de sus declaraciones son muy ambiguas, ¿ah? Porque yo efectivamente también he leído el informe de la Comisión Técnica y también hay cosas que me preocupan. Y no sé si Evelyn Matei se refiere, por ejemplo, a la situación de las mujeres, que en el informe de la Comisión Técnica plantea claramente distintos escenarios y simulaciones, donde dice, si tú subes los requisitos para que las mujeres accedan a los beneficios del seguro social, esto vale decir, aumentas los años de cotizaciones para que las mujeres que tengan más años de cotizaciones puedan recibir beneficios del seguro social, o de la compensación por lagunas previsionales, por expectativas de vida, etcétera. Mientras más suban los requisitos, más gente deja fuera, y particularmente mujeres, ¿no? Porque tenemos la realidad laboral de que las mujeres cotizan menos años que los hombres, por una serie de factores, ¿no? Entre otras porque están a cargo de las labores de cuidado, labores domésticas, labores de cuidado a las personas mayores, a personas con discapacidad en sus familias, a los niños, obviamente. Entonces eso implica que tienen menos años de cotización y por tanto si tú le pones más requisitos vas dejando cada vez a más mujeres fuera, y esa es una realidad súper preocupante. A mí me preocupa efectivamente, pero no sé si Evelyn Matei se refiere a eso o no. Como es tan ambiguo, tan general lo que dijo, no sabemos a qué se refiere, pero uno esperaría que haya más liderazgo de su precandidatura presidencial para ordenar a su sector, a Chile Vamos, a concretar un acuerdo por la reforma de Pero pensiones, ¿no? usted que está en el Parlamento y en el Senado, ¿está desordenado Chile Vamos en esto? A ver, una cosa es quienes están en la comisión de trabajo del Senado, que ahí está Ujú. Galilea, Coloma y Cruzcoque, ahí hay tres representantes de Chile Vamos, y ahí la cosa ha ido fluyendo lento, en mi opinión lento. Este proyecto se pudo haber votado mucho antes, pero bueno, finalmente se puso el plazo de enero y han habido dos informes de comisiones técnicas, y los mismos comisionados técnicos que son de lado y lado, de Chile Vamos y del oficialismo, dicen que los informes no pueden reemplazar la decisión política. Los informes no son concluyentes en términos de la verdad revelada, no escrita en piedra, sino que más bien son simulaciones, son escenarios, son insumos para la decisión política. Por tanto, claro, ahí hay
la cosa está fluyendo, hay diálogo, se está buscando un acuerdo, yo espero que se llegue dentro del mes de enero, que es lo que se comprometió. Pero si uno mira el resto de Chile Vamos, senadores y diputados, hay un tironeo muy brutal, por ejemplo, la pelea que tiene la UDI con republicanos, o parlamentarios de Renovación Nacional en la Cámara que dicen que no van a aprobar si es que esto viene a algún punto a Seguro Social, no lo aprueban. O sea, hay desorden en las filas de Chile Vamos, hay desorden respecto a Ya, la pero es reforma de que pensiones. por eso le digo, porque la ministra Jara ha sido muy cauta en estos días, señalando que respecto de un acuerdo no estamos ni tan lejos ni tan cerca. Dice que el acuerdo vive momentos cruciales. Y, a ver, yo quiero hacerle la siguiente pregunta que tiene que ver con la conversación que tenía hace un ratito con Francisco Vidal, ex vocero de gobierno, cuando él decía que no olvidemos que un aspecto súper central de esta reforma es que los empleadores paguen, comiencen, ¿no es cierto?, a aportar a las pensiones de las personas con este 6%, que eso es un tema que se rompe y se corta en el año 1974. ¿A usted también le parece que ese es un elemento central? ¿Cuáles son para usted los intransables en en esta discusión con la reforma a las pensiones? Sin duda eso es un aspecto fundamental. Si uno mira los sistemas de pensiones en el mundo moderno, desarrollado, con los que nos gusta compararnos, los países OCDE, son fondos tripartitos. Aportan los trabajadores, aportan los empleadores, más o menos en condiciones similares. Ojo, acá en Chile estamos con 10% de los trabajadores más comisión y recién los empleadores van a empezar a poner un 6% y gradual, con una transición para que no afecte a las pymes, lo cual está bien, pero todavía van a aportar mucho menos que los trabajadores. Y por otro lado aporta el Estado, son fondos tripartitos. Eso es fundamental que esté. Luego, la creación de un seguro social. Chile no tiene hoy día un seguro social en el pilar contributivo. Eso es fundamental que exista porque es la única manera de mejorar las pensiones de los actuales jubilados y las mujeres. Si todo va a cuentas individuales, las mejoras se van a ver en 20 o 30 años más para los futuros jubilados, pero no para los actuales jubilados y las mujeres. Y eso se da con seguro social, con subsidios cruzados, donde hay distintos tipos de solidaridad, que hay sectores de la derecha que no les gusta esta palabra, ¿no? La solidaridad estructural en cuanto a la pensión contributiva entre hombres y mujeres, entre jóvenes y personas mayores, entre ricos y pobres, etc. Y por otro lado, la separación de la industria o la desconcentración de la industria. Hoy día tenemos 7 empresas privadas con fines de lucro, que son creadas al alero del decreto de ley 3500 de los años 80, la dictadura, que han gozado de un escenario súper favorable de comisiones estables, de ganancias estables, ganancias millonarias, que además hacen una campaña brutal en contra de la reforma de pensiones como cual partido político, ¿no? En los medios de comunicación, en redes sociales, pero con la asociación de FP, pero en el fondo tienen una especie de oligopolio y aquí otro aspecto importante, Mirna, respecto a los empleadores. El mercado de capitales que administra este fondo de pensiones, ¿no? Que es casi 62, 63 puntos del PIB, según las últimas estimaciones. A veces ha sido un poco más, pero está en esa, es mucha plata, ¿no? Eso termina siendo un mercado de capitales que permite un financiamiento barato a las empresas, sobre todo a las grandes empresas. Ellos invierten en el mercado nacional y en el sistema internacional, en la banca, por ejemplo, y en grandes empresas que se financian. Es un mecanismo de financiamiento de grandes empresas y barato. Eso con el fondo de pensiones de los trabajadores. Por tanto, uno, en una lógica de pacto social, debería decir también, bueno, las empresas se han beneficiado, las AFP han ganado mucha plata en todo este tiempo. Es hora de que comencemos a generar mecanismos de distribución de la riqueza más equitativo y donde este aporte de los empleadores vaya y contribuya a mejorar las pensiones que son muy precarias de las personas. Las Ya, mujeres se están jubilando este 2024 con la mediana de las mujeres, 7.000 mujeres jubiladas en el año 2024, a septiembre del 2024, la pensión autofinanciada es de 55.000 pesos. Autofinanciada, eso es pura cuenta individual. Eso es brutal. Esa es la realidad ¿cuánto me chilena de dijo? ahora. ¿Cuánto? 55.000. La mediana Claro, de las mujeres, sí. 55.000 pesos pensión autofinanciada. Y la del hombre, 155. O sea, es más que las mujeres, pero Claro, también es muy bajo lo que pueden acumular en sus cuentas individuales los trabajadores chilenos, sí. trabajadores y trabajadoras chilenas. Sí, una sola consulta respecto de ese punto. Una persona que tiene una pensión autofinanciada, es decir, que cotizó toda su vida o cotizó durante su vida, digo, laboral, una mujer que obtiene 55.000 pesos, ¿se le suma la PGU o no necesariamente?
Claro, no, claro. Esa Por persona supuesto. seguramente, hoy día la PGU está en 214.000 pesos y la Comisión de Trabajo ya aprobó, Ya. al referéndum, pero ya aprobó que se aumenta a 250.000 pesos para el 90% de la población. Entonces, una persona que cotizó y que logró acumular para una pensión de 55.000 pesos autofinanciada, obviamente y por eso es que si no existiera el aporte fiscal, en eso, la PGU es puro aporte fiscal, no es de las FP, eso para decírselo a la gente que no está escuchando. Obviamente esa mujer viviría en la miseria misma con 55.000 pesos al mes, jubilada. Si no existiera la PGU, es que estaríamos en una situación de pobreza extrema, brutal de las personas mayores. Claro, pero déjeme preguntarle de inmediato, porque la PGU fue el resultado finalmente de una política pública que se genera en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y se ha vuelto a señalar que su sector cometió un grave error de no haber aceptado, ¿no? De no haber empujado la propuesta del gobierno de Piñera, que era dividir ese 6% de 3 a solidaridad y 3, ¿no es cierto?, para capitalización individual. ¿Qué autocrítica hace usted desde su sector? Sin duda, voy al tiro, solo un antecedente. La Sí, PGU, dígame. el antecedente anterior es presenta Bachelet con la PBS, la pensión básica solidaria, que era de 80.000 pesos para, si no me equivoco, el 40% de la población más vulnerable la gente que en el fondo cotizando en su vida o cotizando muy poquito por trabajo informal, iba a llegar a la edad de jubilación sin ni un peso y por tanto el Estado ponía 80.000 pesos. Ese fue el origen de lo que hoy día es la PGU. Después se fue ampliando el beneficio, aporte fiscal y Mm. la cobertura que hoy día llega al 90% y ya la idea es aprobarla eh, a 250.000 pesos. Dicho eso, yo he hecho la autocrítica mirando en retrospectiva, es decir, si yo hubiese sabido en ese momento, estábamos en periodo de Piñera, estallido social, pandemia, todavía se estaba discutiendo la reforma de pensión en el contexto de pandemia, teníamos mayoría en el Senado, teníamos, digo, todo el bloque que hoy día es izquierda, centro, izquierda. Yo igual era un senador del Frente Amplio, no estaba en la Comisión de Trabajo, pero sí participaba de las conversaciones. Y teníamos mayoría, estaba Juan Pablo Letelier, Carolina Goich, Adriana Muñoz, que eran mayoría y eran dos de derecha. Y ahí efectivamente la idea, ¿cuál era? Es que nosotros esperábamos que, uno, se aprobara el proceso constitucional que estaba abierto, estaba recién comenzando en ese momento. Dos, venía el cambio de gobierno, el gobierno del presidente Boric, con cual queríamos darle urgencia y celeridad al cambio previsional y transitar a un sistema de seguridad social más robusto, mixto, pero más robusto, superando la lógica de la FP y con una propuesta mucho más. De hecho, se hicieron simulaciones con el 6% a seguro social, que eran beneficios mucho más generosos para la gente, para las mujeres también. Y finalmente, la decisión política fue no tramitar el proyecto de Piñera y no aceptar el 3-3. Ya. Si yo en retrospectiva digo, mire, proceso constituyente, dos, fallidos, ¿no? La política de los retiros, inflación, mala política pública, que asienta además esta lógica de la capitalización individual como propiedad privada y por tanto es contraria a la seguridad social, cambio cultural, el auge de los republicanos, que viene más bien con Kast, pero en el segundo proceso constituyente, que tironea a la derecha hacia posiciones más extremas también. Bueno, obviamente, y volvemos a un debate entrampado donde hay sectores de derecha que están ofreciendo migajas o mezquindades, digamos. Obviamente era mucho mejor haber aprobado eso en ese momento y empezar a comenzar a avanzar, ¿no? A concretar mejores pensiones y un sistema mixto de seguridad Claro. social. Pero Es que bueno, no sabe, teníamos sí, la bolita del futuro de lo que iba a pasar, digamos. es que sabe lo que pasa, senador, que eso lo quiero estamos conversando hasta ahora con el senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, lo quiero vincular con lo que pasó en este comité central de la colectividad, ¿no es cierto? Donde se ha señalado que hay una sensación de que todo aquello que se planteó como ideales, ¿no? O como un planteamiento programático, ¿no es cierto?, de este gobierno, como el fin de las AFP, como cambiar las ISAPRES, ¿no es cierto?, por un fondo único de salud, etcétera, ¿no? Terminó, claro, teniendo que chocar con una realidad como es la realidad que hay hoy día, que la mayoría de ambas cámaras está en la derecha y por lo tanto no están los votos. Y eso genera una frustración, pero al mismo tiempo le pregunto, ¿hasta dónde hay un realismo para entender que los cambios y las reformas requieren precisamente la aceptación de las grandes mayorías del país?
Sin duda alguna, yo creo que eso es parte de la reflexión. Es verdad que puede haber una frustración en la militancia, en la dirigencia Ujú. política, en uno mismo, respecto a que uno quería ir más rápido y avanzar más profundo, ¿no? Con cambios más profundos en este periodo. Y bueno, la realidad es la que es. Tenemos minoría en el Parlamento, perdimos dos procesos constituyentes. Yo creo que eso no es menor en términos de fracasos políticos, ¿no? La aspiración de una nueva constitución legitimada, democrática, que permitiera la construcción de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Eso era lo que Supuesto. básicamente queríamos en el fondo, y seguimos en una lógica de la constitución del 80, Estado subsidiario, modelo neoliberal, y tenemos que ir haciéndole el juego o enfrentando ese escenario. Y el cambio cultural, lo que dice usted, Mirna, porque una cosa es el auge de los republicanos, pero eso refleja también un cierto sentido común que se fue moviendo, ¿no? Del estallido social, post-estallido social, a un péndulo, ¿no? Hacia posiciones más conservadoras, más pragmáticas, etcétera, ¿no? Dicho eso, yo creo que una cosa es la frustración y qué paso siguiente o qué decisión política tomas. Te puedes ir para casa, puedes resignarte, puedes decir, bueno, así es la vida, así es la política, por tanto te vuelves un tecnócrata pragmático, o reconfiguras, ¿no? Tu horizonte en términos de decir, bueno, hay que seguir luchando por horizontes de cambios estructurales, pero eso requiere construcción de mayorías, y en eso estamos, por ejemplo, que yo estoy convencido de una tesis que la hemos discutido y el presidente Boric ha sido como un liderazgo explícito, que es proyectar la alianza de gobierno de la izquierda con la centroizquierda. Y eso implica no solamente un pacto electoral, sino que darle el cauce a una coalición política progresista nueva en Chile, más amplia, ¿no? Que agrupe a todos los partidos y movimientos que hoy día están en el gobierno, pero que en el fondo seamos capaces de proyectar una oferta programática progresista para el país en este contexto. Y eso implica disputar no solo lo electoral y las mayorías en el Congreso, ¿no? Que yo creo que eso está abierto para la siguiente elección del 2025, tanto en la presidencial como en la parlamentaria, sino que también mayorías sociales, disputar el sentido común. Y ahí tenemos un desafío, ¿no? Tenemos un desafío enorme. Entonces, yo diría, hay cosas que hemos hecho en este gobierno, también para no ponerlo todo en nota amarga o negra, sino que hay cosas que hemos hecho en este gobierno y que son, en mi opinión, te marcan el derrotero de un programa que debería seguir profundizándose, ¿no? Por ejemplo, en salud, el copago cero y el fortalecimiento de FONASA, donde hoy día está más del 80% de la población en FONASA, ya vamos caminando de facto a un fondo universal de salud, y donde tienes que seguir fortaleciendo lo público, pero además darle la modalidad esta modalidad de cobertura complementaria, por ejemplo, para que las personas y las ISAPRES transiten a segundo piso, pero la gente pueda seguir atendiéndose en el sector privado, pero cotizando en FONASA. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo en materia de pensión de alimentos, de violencia contra las mujeres, en materia de medio ambiente, para qué decir Ya, la seguridad social, lo pero, laboral, etcétera. Entonces, pero hay un programa que sí, ofrecer y seguir profundizando. ya, pero en su sector hay resistencia, ¿no? A los acuerdos que se podían alcanzar en materia de pensiones. O sea, hay un sentido de alerta, ¿no? Como decir, mira, la posibilidad cuando sale algún dirigente de la derecha de decir, no, vamos a dar solo un 0,5% para seguro social para las mujeres. Eso es mezquindad, eso es migaja, y a eso me refiero, que acá puedes dejar a mucha gente fuera y sin protección. Por tanto, obviamente nos movilizamos en el sentido de que hay ciertos mínimos que ¿Cuáles la son esos ministra... mínimos? Porque, ¿sabes por qué Bueno, se lo pregunto? Porque si no están esos mínimos, podría ocurrir que, por ejemplo, se quebrara el oficialismo. o sea, siempre puede existir que en las votaciones haya votaciones divididas, y no solo dentro, como entre partidos, sino que incluso a veces dentro de los partidos eso puede ocurrir. Pero lo que en el fondo podría, nosotros decimos, seguro social que genere beneficios a las personas concretos, y ahí hay una propuesta bien concreta, para no irme de tesis ¿Ya? teórica, sino que es 0,1 UF por año cotizado, o una UF por 10 años cotizados, con un tope de 3 UFs por 30 años cotizados. Estamos hablando de una UEF está en 37.000 pesos, eso se añade a tu pensión si tú cotizaste 10 años. O un tope de 3 UF que son como 111.000 pesos si cotizaste 30 años. Ahí hay unas tablas de beneficios que se han explicado a la gente, que ¿Ya? sería que la pensión mejoraría ahora mismo, una vez aprobada la reforma, bueno, dentro del año. La PGU a 250 y separación de la industria. Para nosotros esos son elementos que le hemos hecho las propuestas a la ministra Jara, al ministro Morcel, y creemos que debe estar en el
acuerdo que se llegue y se vote en el Congreso. Y si no están los votos, bueno, que cada cual vote de cara al país. O sea, si hay gente que dice, no, no quiero separar la industria porque esto va a tocar el negocio de la AFP, bueno, que voten y defiendan los intereses de la AFP, que eso se vote así, se transparente tal cual en enero. Ya, pero lo que pasa solamente para precisar ese punto, yo sé que es bien técnico, pero conversábamos con Eduardo Engel, director de Espacio Público, que decía que con la licitación de los antiguos stock de Ujú. afiliados, no sería necesaria la división de la industria, la separación de la industria. Es una buena propuesta, yo creo que eso también es interesante, está dentro de la discusión técnica, la licitación, pero también nosotros hemos dicho, y es parte de la propuesta que hizo el gobierno cuando presentó el proyecto, que es que la gente tenga más libertades de elegir. eh, Más que se amplíen las opciones de elegir, y no solo entre las 7 AFPs que hoy día existen, ¿no? Empresas privadas con fines de lucro, sino que existan alternativas públicas, por ejemplo, también, o cooperativas, y eso implica abrir la cancha para que entren nuevos actores. Eh, Son cosas que son perfectamente complementarias, no es lo uno o lo otro. Son distintas fórmulas de desconcentrar el poder oligopólico que tienen hoy día las AFP, que tienen capturada el debate de la reforma de pensiones, además haciendo una campaña millonaria contra la reforma de pensiones, defendiendo sus intereses. Ya, por último, senador, quiero llevarle a otro tema y que dice relación, usted integra la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ha ido escalando este conflicto con Argentina? Ahora hay un tema ya hay una nota de consulta que pidió el gobierno argentino respecto, que envía, digo, el gobierno argentino respecto del sobrevuelo de un helicóptero militar chileno en cielos argentinos. Pero esto se suma a las declaraciones de su ministro de Economía, ¿no es cierto?, respecto de que estamos gobernados por un comunista que está hundiendo al país. Después lo refuerza, ¿no es cierto?, el propio presidente. A ver, ¿cómo observa usted este escalamiento de... ¿Hay tensiones? ¿Es de esperar que esta va a ser la tónica de la relación entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y el gobierno de Javier Milei? Yo lo observo con preocupación. A mí me tocó estar hace pocas semanas en una delegación a Buenos Aires que fuimos por la conmemoración del Tratado de Paz y Amistad, los 40 años. Fuimos una delegación transversal de la Comisión de Relaciones Internacionales, pero también con el presidente del Senado. Eh, y tuvimos visita oficial con el canciller, con parlamentarios de distintos colores y también que apoyan a Milei. Y claro, se percibe cierta tensión, obviamente, pero nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos porque entendemos que la relación con Argentina es estratégica, que estuvimos a punto de ir a la guerra hace 40 años, que eso exigió o demandó una salida diplomática, una mediación diplomática incluso del Vaticano, donde ese trabajo duró como 4 o 5 años, o sea, no fue de un día para otro, donde se evitó la guerra, pero además se estableció que nuestras diferencias, nuestras controversias se tienen que resolver por la vía del diálogo y la diplomacia. Y luego se ha profundizado una relación con Argentina en distintos ámbitos. Hay una agenda de trabajo que trasciende los gobiernos de turno. Por eso yo creo que son muy aceptadas las palabras del presidente Boric cuando dice, mire, los gobiernos pasan, coyunturalmente los pueblos eligieron gobernantes que están en dos polos opuestos en la política, los gobiernos pasan, pero los pueblos permanecen y los pueblos hermanos permanecen. Hay una relación histórica y además estratégica con Argentina que hay que cuidar. Por tanto, de parte nuestra, creo que hay que hacer los mayores esfuerzos por mantener esa relación o cuidar esa relación y profundizarla, e incluso en agendas bien concretas que a veces van más allá de estas declaraciones políticas, por ejemplo, los pasos fronterizos, una serie de cosas que el trabajo en la Antártica, bueno, hay Ya, distintas agendas que se pero, pueden ya, mejorar. pero ¿usted le resta gravedad a lo que ha pasado? No, no le resto gravedad, me preocupa mucho porque veo que del otro lado, del lado del gobierno de Argentina, hay una permanente intento por escalar conflictos y generar conflictos a través de declaraciones, de una lógica mediática, digamos, que es compleja, de agresión también, y por eso obviamente no te queda otra que la herramienta de la nota de protesta. Ahora, lo de Caputo puede tener que ver también con una estrategia, en mi opinión, muy errada, de querer decir, mire, aquí Milei está haciendo una serie de reformas y haciendo un llamado a los inversionistas extranjeros a que se vayan a Argentina y no a Chile, por las reformas que está haciendo Milei, digamos, ¿no? Todas sus reformas neoliberales que está implementando. Y como queriendo poner a Chile en un mal escenario internacional. Pero los números, o sea, si uno mira solo los números, la inversión extranjera en Chile solo crece, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la inversión minera o en otras áreas, solo crece.
dentro del gobierno de Boric, ¿no? Dentro de este gobierno de un dirigente de izquierda, etcétera, solo ha crecido. Y por tanto, y si uno mira a Chile, los socios comerciales que tiene, China, el primer socio comercial, muy por lejos la inversión de China en Chile en relación a Argentina, o Estados Unidos. Recientemente se va la embajadora de Estados Unidos y ha dado entrevistas diciendo, alabando en el fondo la estabilidad de Chile para invertir, las reglas del juego, la relación política, etcétera, los tratados de libre comercio, la Unión Europea. Acabamos de aprobar en el Senado el acuerdo de asociación y la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Entonces, me parece que si esa es la estrategia de Caputo, ¿no? El ministro del área económica de Milei, uno, es una muy mala estrategia; dos, es agresiva, es prepotente, insulta, ¿no? al presidente; pero tres, si es que esa es su estrategia de atraer inversión y decir como en Chile están mal las cosas, entonces mejor vénganse a Argentina, la verdad es que no tiene mucho asidero en la realidad. Entonces eso es preocupante, de que estén en esa estrategia, y espero que esto no siga escalando, porque, insisto, la relación con Argentina es estratégica y hay que cuidarla. Ya, senador, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo, senador Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio por la región de Valparaíso. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, que esté bien, que tenga buen Muchas día. gracias, igual. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana en la previa ya a la Navidad. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.